Hola, ¿cómo estás? Que Dios te bendiga. Para mí siempre es un placer, una bendición poder compartir a través de este medio. Quiero aprovechar y saludar a todas las personas que nos ven dentro de Colombia, fuera de Colombia. Reciban un abrazo fraterno. Quiero también bendecir a aquellos que siembran en este ministerio. Déjame decirte que tu semilla está dando un fruto en el reino de los cielos y por eso bendecimos la obra de tus manos. Quiero aprovechar y hacer una corta oración por eso. Padre, en el nombre de Jesús, bendecimos toda semilla, Señor, que tus hijos siembran con amor en este ministerio. Que sea un ministerio fértil, Señor, una tierra fértil para que la semilla produzca, Señor, resultado al 30, al 60 y a 100 por uno, Señor. En Cristo Jesús. Amén y amén. Amén. También quiero aprovechar e invitarte a que hagamos, como ya es costumbre, la declaración de fe al unísono a la cuenta de 3. 1, 2 y 3. El Espíritu Santo obra en mi interior para que la palabra que voy a escuchar dé fruto en mi vida. Dile, la acepto y me dispongo a vivir por ella. Amén y amén. Amén. Hoy vamos a estar con el siguiente mensaje titulado Las naciones te esperan. Quiero pedirte que uses un poco tu imaginación. Imagines dos pueblos que están separados y en medio hay un río caudaloso. Durante generaciones sus habitantes se veían a la distancia sin poder conectarse. Sus culturas, sus tradiciones y conocimientos permanecían totalmente aislados, limitando su crecimiento y comprensión del mundo. Pero cierto día, un hombre decidió que era hora de cambiar esa realidad. Con esfuerzo y dedicación, construyó un puente que unió ambas comunidades, y ese puente no solo conectó dos geografías, sino también conectó con corazones, con esperanzas y con futuros. Amigo, en un mundo en donde, según los datos de la Organización Internacional para Migrantes, más de 281 millones de personas viven fuera de su país de origen, las barreras físicas pueden haber disminuido, pero déjame decirte algo, las espirituales y emocionales aún persisten. Jesús nos llama a ser constructores de puentes hacia las demás naciones, pero ¿a través de qué? ¿Con qué propósito? Con las buenas nuevas del Evangelio, eliminando las divisiones que nos separan y acercándonos unos a otros en amor y en comprensión. Quiero en esta hora compartirte 3 puntos importantes, y el primero de ellos es que Cristo nos dejó un mensaje para todos. Siguiendo el orden de lo que estamos estudiando, Mateo 28, versículo 19 dice: por tanto, id y haced discípulos, y mira lo que dice, a todas las naciones. El mandato de Jesús es inclusivo, pero también es universal. No se limita a un grupo étnico, no se limita a una cultura, a un idioma. Recuerda que el judío es una de las pocas religiones que no les interesa el proselitismo, es decir, no les interesa compartir su fe con los demás. Y el Señor está rompiendo esquemas mentales y les está diciendo a sus discípulos: vayan y hagan discípulos a las naciones. Era algo contradictorio. No está diciendo ganen al pueblo judío, está diciendo vayan y compartan. No son simplemente los elegidos, sino cumpliré a través de ustedes la promesa que le hice a Abraham, que en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Dios, amigo y amiga, no muestra favoritismos. De hecho, Hebreos 10, 34 y 35 dice así: en verdad comprendo, Pedro está hablando aquí, dice, en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que teme y hace justicia. Pedro, después de tener un choque cultural, social, es obligado prácticamente a ir a compartir a otras personas. ¿Sabes qué es lo chistoso o lo triste, si se quiere decir así? Que hoy en día, aún dentro de congregaciones, sigue existiendo esa excepción de personas. Aún es que esta iglesia es la verdadera, y ese es un principio sectario muy delicado, amigo y amiga. Creer que simplemente tú tienes la razón, no. La Iglesia Universal de Cristo somos todos aquellos que creemos en el Padre, Hijo, Espíritu Santo y reconocemos que a través de la obra de la cruz hemos sido sanos. Es interesante porque uno de los principios sectarios es simplemente nosotros tenemos la salvación y fuera de esta iglesia no existe otra salvación. Y la palabra del Señor nos muestra, y le está enseñando a Pedro el Señor, que era enviado a las naciones. Nuestra visión tiene que ser ampliada y nuestro corazón agrandado a través del Evangelio. Este pasaje nos muestra que el mensaje del Evangelio es global, no tiene fronteras ni tampoco limitaciones culturales. Esta universalidad responde a un aspecto esencial del carácter mismo de Dios. Él no muestra favoritismos. Él no discrimina a nadie por su origen, por su condición social
o por su trasfondo religioso. Este principio de imparcialidad divina se hace aún más claro cuando observamos la actitud de Jesús hacia los samaritanos. Quiero hablarte un poquito y es quiénes son los samaritanos o quiénes eran los samaritanos. Y es interesante que conozcamos un poquito del contexto histórico, la división del reino y los orígenes de los samaritanos. Después del reinado del rey Salomón, mientras el rey Salomón estaba, el reino estaba unido, Israel se dividió luego en dos partes. Todo esto lo puedes leer en Primera de Reyes 12. Después de que muere Salomón, su hijo Roboam asume el trono. Sin embargo, en lugar de escuchar el consejo de los ancianos, de aliviar la carga para el pueblo, decidió aumentar los impuestos y también la opresión. Y esto provocó una rebelión liderada por Jeroboam. Roboam, el hijo de Salomón, el rey, pero Jeroboam, que era uno de los principales líderes en ese momento, se convirtió en rey y separó las 10 tribus del norte. Así surgieron dos reinos. Está el reino del norte, que es Israel, ¿sí?, que la capital era Samaria y estaba compuesto por 10 tribus, y estaba el reino del sur, que era Judá, la capital, Jerusalén, compuesto por 2 tribus, la tribu de Judá y Benjamín. Por eso vienen los judíos, que eran aquellos que guardaron la ley y el Torá, ¿verdad? Y también la tribu de Benjamín. Ahora, si tú lees Segunda de Reyes 17, ya no el 12, sino el 17, el reino del norte, Israel, fue infiel a Dios, adorando ídolos, rechazando a los profetas. Por eso cuando leemos Biblia tenemos que entender este principio, porque por eso tú vas a ver que habían algunos profetas, ¿verdad? Pero el reino del norte, Israel, como se conocía en ese momento, fue infiel a Dios y comenzó a adorar, rechazó profetas y como consecuencia Dios permitió que fueran conquistados por el imperio asirio. Se cree que en el año 722 más o menos antes de Cristo. Bueno, los asirios deportaron a muchos israelitas y trajeron pueblos de otras naciones para que habitaran en la región de Samaria. Con el tiempo, estos extranjeros se mezclaron con los pocos israelitas que quedaron, y así surgió el pueblo samaritano, es decir, una mezcla de sangre, una mezcla de religiones, y aunque creían que Dios era el Dios de Israel, también mezclaban otras prácticas paganas. Por eso en tiempos de Jesús los judíos los consideraban impuros, o sea que no tenían esa pureza espiritual. Y había una gran enemistad entre los pueblos. De hecho, para muchos judíos el contacto con un samaritano era impensable y se les consideraba, como te decía ya, impuros, ¿verdad? Malditos. Sin embargo, Jesús rompe estos muros de hostilidad con varios ejemplos. Nada más quiero mencionarte algunos de ellos. Uno de ellos es la mujer samaritana. Si lees Juan 4 del 1 al 42 te vas a encontrar con esta historia preciosa. Y de hecho hay mensajes en la página, puedes seguirlo acerca de esto. Y Jesús, contra toda expectativa social, contra toda expectativa religiosa, inicia una conversación profunda con una mujer samaritana junto al pozo de Jacob, algo emblemático para los samaritanos. No solamente habla con ella, a pesar del prejuicio de género, que todavía hoy existe dentro de la iglesia. Todavía existe este prejuicio de género, ya que los rabinos, te quiero mostrar, rara vez conversaban con mujeres en público, sino que además no solo era una mujer, sino que además era samaritana y parte de un pueblo con el que tradicionalmente no se trataban los judíos. Por eso esta mujer se sorprende y dice: ¿cómo tú, siendo judío, hablas conmigo? No solo era un maestro, no solo era un rabino, sino también estaba rompiendo con estereotipos de hablarle a una mujer, y más samaritana. Pero Cristo no se limita a su propia cultura ni a las normas sociales. Su mensaje de salvación vemos que atraviesa barreras. Esta mujer, transformada por su encuentro con el Señor, recuerdas la famosa historia, ¿dónde adoraremos? Porque estaba en el lugar, estaba en dilema, estaba en una situación, ¿dónde hay que adorar? Ustedes adoran en el templo, nosotros adoramos en otro monte. Y los dos eran emblemáticos, pero el Mesías le dice algo: si tú entendieras quién es el que te está pidiendo agua, tú le pedirías a él. ¿Recuerdas la famosa historia? Dice: ve, llama a tu esposo. Y ella dice: no tengo esposo. Dice: bien has dicho, 5 maridos has tenido y el que ahora tienes tampoco es. Esa confrontación con su realidad hizo que esta mujer despertara y se diera cuenta que no, Jesús no era simplemente un hombre que estaba hablando con ella, no era simplemente un rabino, un maestro, era Dios mismo hablando a su corazón. Y esta mujer recuerda la famosa frase: ¿dónde adoraremos? Y el Señor dice: acontecerá la hora, y ahora es que los verdaderos adoradores adorarán en espíritu y en verdad. Esta mujer estaba preocupada por adorar, pero su vida entera era una mentira. Y el Señor le está diciendo: no se puede adorar de esa manera.
Y esta mujer es transformada por su encuentro con el Mesías. De hecho, se convierte en un testigo ante su comunidad, llevando a muchos de sus vecinos a creer en el Señor. Ahora, el Señor no solo usa esta historia vívida con esta mujer, sino también les cuenta en una ocasión la parábola del buen samaritano. ¿Recuerdas Lucas 10 del 25 al 37? Y en esta conocida historia, Jesús escoge intencionalmente a un samaritano como el ejemplo máximo de misericordia y amor al prójimo. El sacerdote y el levita eran religiosos ejemplares, según el patrón judío, según los estándares judíos, pasan de largo ante el hombre que está herido. Y el contraste, el indeseable, el hombre que nadie quería, el hombre que jamás ayudaría a alguien, el samaritano, muestra una compasión genuina, atendiendo a quien sufría sin importar su origen. Y esta parábola reafirma que Dios no se complace en apariencias ni en etiquetas étnicas, sino en un corazón dispuesto a amar a todos por igual. De hecho, también no solo Jesús usando estos ejemplos, sino también la iglesia primitiva en Samaria. Si tú lees Hechos 8 del 4 al 8, dice así: pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. Y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía. Porque de muchos que tenían espíritus inmundos salían estando dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Así que había gran gozo en aquella ciudad. Yo creo que esta es una muestra perfecta de la iglesia primitiva en Hechos. ¿Sabes qué había? No había acepción de personas, había sanidades y había liberaciones. Lo que el Señor prometió que iba a hacer en medio de su iglesia. Tras la persecución inicial en Jerusalén, Felipe, uno de los primeros diáconos, lleva el evangelio a Samaria, y muchos samaritanos recibieron el mensaje, como dice, con gozo. Y el Espíritu Santo no se restringió solo a un pueblo, sino que se derramó sobre ellos, confirmando así el deseo de Dios de que todos, sin excepción, formen parte de la familia espiritual. Yo creo que el mensaje de Cristo está claro, ¿no? Es para todos. La salvación que Dios ofrece no se limita por fronteras geográficas, antecedentes culturales ni condiciones sociales. Él no hace acepción de personas. La pregunta que quiero hacerte es: ¿tú haces acepción de personas? Porque el evangelio es una invitación abierta que derriba perjuicios y une a la humanidad bajo un mismo Señor. Amado, como creyentes somos llamados a mostrar la misma imparcialidad y amor que Dios nos ha mostrado. Nuestro deber es compartir la buena noticia sin prejuicios, sabiendo que el Espíritu Santo puede obrar en el corazón de quienes menos esperamos. El evangelio no es un mensaje restringido, es una invitación global. Y hoy, así como en tiempos de Jesús y la iglesia primitiva, Dios sigue extendiendo su mano a todo el mundo, llamando hombres y mujeres sin distinción a la luz de su gracia y de su verdad. Por eso quiero invitarte a que cuando vayas a compartir la palabra del Señor, lo hagas de manera empática. Sí, debemos esforzarnos por entender las realidades de aquellos que quizás son diferentes a nosotros. A veces es necesario quitarnos tanta religiosidad para compartirle a otros del Señor. Y recuerdo en una ocasión que estuvimos visitando a una persona, y esta persona estaba su cuerpo lleno de tatuajes, tenía aretes, estaba así. Y cuando fuimos a compartirlo, le dijo: pastor, ¿sabe por qué evito ir a una iglesia? Porque siempre que voy a una iglesia, una congregación, todo el mundo me mira con espanto y piensa que soy satánico. Lo único que quiero es llegar y adorar sin prejuicios en un lugar, en una iglesia, donde se me permita hacer. Y entonces en mi corazón hubo un gran peso, y hoy quiero transmitírtelo. Nosotros tenemos que ser una iglesia que abrace al necesitado, que llame pecado a lo que es pecado, pero que por encima de eso esté el amor del Señor. Debemos compartir sin prejuicios. Cuando compartamos el evangelio, hacerlo sin ideas preconcebidas, reconociendo que cada persona es valiosa ante los ojos de Dios. Lo segundo que quiero hablarte es la estrategia divina. En Hechos 1:8 dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos, ojo con esto, me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta en lo último de la tierra. Es interesante porque dentro del plan de Dios está que la iglesia sea una iglesia de poder. Repite conmigo: la iglesia tiene que ser una iglesia de poder.
Hoy en día se ha confundido mucho esto y se cree que una iglesia es un club social en donde nos juntamos los amigos y vamos y ayudamos al necesitado llevándole mercados, haciendo obra social. Y no estoy diciendo que esté mal, es parte de lo que tiene que ser la iglesia. Pero hoy en día se ve muchas cosas de estas, pero poco poder del Espíritu Santo. Muy bonito lo que estamos haciendo, muy bonito lo que se está realizando, pero poca presencia del Señor. En lugares en donde Dios me ha permitido compartir, he sentido claramente que hay muchas cosas que no están bien y que necesitamos corregir. El Señor no ha cambiado, el Señor es inmutable. Él pide de cada iglesia santidad. He estado en lugares donde se adora y se bendice y las personas que están haciéndolo no están correctamente delante de Dios, tocan muy bien las notas, ponen muy bien los acordes, pero poca presencia del Espíritu Santo. Así que quiero invitarte ahí en donde estás a que tú seas uno de los llamados a testificar, a ser testigos del Señor con poder. Pablo llegó a muchos lugares y dijo: yo no vine a hablarles con palabras de vana sabiduría, sino con demostración del poder de Dios. Así que eres una pieza fundamental para que la gloria, el poder de Dios se derrame en medio de la iglesia. Estamos en los últimos tiempos y parte de la visión estratégica del Señor es que Él quiere usarte. Quiere usarte en liberaciones, en sanidades, en traer su gloria a la iglesia. Así que habla con tu pastor, hazlo en un orden y dile: Señor, quiero servir, quiero colocar mi corazón. Pídele al Señor discernimiento, los dones. Él prometió en los últimos tiempos, en los tiempos postreros, derramaré mi espíritu. Incluso dice la palabra del Señor, no excluye ni ancianos, ni niños, ni jóvenes. Dice: sobre toda carne testificarán. Así que es un plan claro, un plan conciso. Y hoy con el avance tecnológico se ha demostrado que actualmente más de 4.9 mil millones de personas utilizan Internet. Sí, según datos de la Unidad Internacional de Telecomunicaciones en el 2021. Imagínate cuánto más personas están usando eso. Así que yo siempre te digo, usa tus redes para compartir del Evangelio. Usa tus redes para que más personas, no sabes cuánta gente a través de un simple mensaje puede recibir a Cristo y no sabes qué herramienta poderosa puede ser así. Ten un uso responsable de la tecnología. Comparte contenido edificante, evangelístico. Usa tus plataformas para que este plan estratégico lleve a más gente. Hoy en día, antes se pensaba llegar a las naciones es difícil. Hoy en día es muy fácil a través de estos medios. Motívate tú, motiva a la iglesia que consuma las enseñanzas de los pastores de la gran comisión. Sabes que hay mucha palabra, pero también hay mucha palabra que está en contra de la doctrina. Así que si formas parte de esto, conéctate a los devocionales que se están haciendo a nivel nacional, a nivel local. Únete en las redes que el Señor ha dispuesto en cada iglesia. Finalmente, quiero decirte lo siguiente: la recompensa es eterna. Apocalipsis 7, versículo 9 dice: después de esto miré, y he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas las naciones, de todas las tribus, todos los pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y la presencia del Cordero. No solo hay una recompensa local. Recuerda, el Señor es galardonador de los que le buscan, galardonador de los que hacen su voluntad, pero también hay una recompensa eterna. Nuestra visión tiene que ser una visión celestial, una unidad completa que no rompa fronteras, ni esquemas, ni denominaciones. Cada esfuerzo que hacemos aquí tiene repercusiones eternas. Imagina el gozo de ver a personas de diferentes partes del mundo alabando, bendiciendo al Señor juntos, sabiendo que tu obediencia contribuyó un poquito a que esa multitud, el Señor, estén delante del Señor. En tiempos donde las divisiones parecen acentuarse, necesita recordar esta promesa. Esta promesa que vemos en Apocalipsis 7:9 nos motiva a seguir adelante. Según el Foro Económico Mundial, los conflictos, las divisiones globales han aumentado en la última década. Sin embargo, nuestra esperanza está en que Cristo es el Señor de todas las naciones y todas las naciones se unirán y confesarán que el Señor es nuestro Rey y nuestro Señor. Así que quiero invitarte a que tengas una visión mucho más amplia, que comiences a vivir con una perspectiva eterna. No solo con una visión local, no solo con una visión de este plano. Está bien que planees, está bien que quieras un mejor trabajo, está bien que quieras mejores ingresos, pero ¿cómo impactará eso en la visión eterna? Recuerda del Señor, hacer tesoros no son en la tierra, sino en el cielo, donde la polilla ni el orín
corrompen, ni ladrones hurtan ni roban. Así que comienza a hacer tesoros en el cielo. Las naciones te esperan. Puede que no todos estemos llamados a viajar a tierras lejanas, pero todos podemos ser parte de la gran comisión. Según la Alianza Evangélica Mundial, quiero darte este dato, hay aproximadamente 2.2 mil millones de cristianos en el mundo, pero aún quedan miles de grupos étnicos que no tienen acceso al Evangelio. Aunque no puedas ir, puedes orar fervientemente, puedes apoyar económicamente proyectos que llevan esperanza a lugares de necesitados. Puedes ser un puente en tu comunidad compartiendo el amor de Cristo con aquellos que te rodean. La pregunta es, ¿qué pasos darás para ser parte de este llamado? No permitas que el río de la apatía o el miedo te impida construir puentes. Sé intencional en tu caminar, sabiendo que Dios puede usar tus acciones, por pequeñas que parezcan, para impactar eternamente a otros. Las naciones te esperan y el tiempo es ahora. Así que quiero invitarte a que terminemos con una corta oración. Ahí en donde estás, por favor, cierra tus ojos y dile al Señor: Señor, gracias por esta palabra. Gracias por recordarme, Señor, que la iglesia es una iglesia de poder, de gloria, Señor. Que no estamos llamados únicamente a ayudar, es parte, Señor. Pero para eso también existen otros grupos como Alcohólicos, Narcóticos Anónimos, Señor. Nosotros estamos llamados a transformar vidas. Y en el nombre de Jesús, Señor, queremos cumplir la gran comisión. Padre, hoy colocamos nuestra vida delante de ti. Queremos ser testigos, pues ya hemos recibido el poder de tu Espíritu Santo. Y hoy delante de ti, Señor, queremos ser constructores de puentes, Señor, para llevar tu evangelio. Quizás a hogares que están rotos y necesitan un puente de amor. Quizás a familias que están rotas de padres a hijos y necesitan el puente del perdón. Quizás, Señor amado Dios, a hogares que están rotos y necesitan el puente del amor perfecto de Cristo. Señor, sin importar cuál sea el puente que necesites tú compartir, dile: Señor, hoy dispongo mi corazón para que así sea. Señor, somos constructores de puentes, Señor, y en el nombre de Jesús, para llevarlos a un único camino, que eres tú, Jesús, el camino, la verdad y la vida. Toda nuestra vida está delante de ti. Te bendecimos y te adoramos en Cristo Jesús. Amén y amén. Para mí siempre es grato poder compartir esta palabra. Recibe un abrazo fraterno de parte de mis dos niños, Dulce María y David Adrián, de mi bella esposa Luisa Fernanda. Un abrazo gigante desde la hermosa iglesia que te espera con los brazos abiertos, la Gran Comisión Bucaramanga. Bienvenido. Cuando estés, por favor, comunícate con nosotros, que hay un lugar para ti. Dios te bendiga y te guarde. Hasta una próxima oportunidad.